Bueno, arrancamos con un tema de mucha actualidad que está en agenda. Aprovecho de paso, le mando un beso grande a Cote Orlando, nuestra compañera, amiga, co-conductora del programa, que está con un cuadro respiratorio, ¿no? Con un poco de fiebre y antibióticos, se va a recuperar. Un beso para ella. Y me tomo de esto para traernos a estas cuestiones que nos están preocupando mucho, que es la vuelta de los casos o la cantidad de casos que han crecido sobre el COVID-19. Para hablar de esto tenemos la visita de la doctora Laura López, directora de epidemiología de la provincia de Córdoba. Bienvenida, doctora. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, contentos de tenerla aquí, porque esto que yo cuento de mi amiga y mi compañera tiene que ver con las respiratorias, que se ve que también están a pleno en esta época del año, y el tema del COVID, que decimos nosotros, el COVID no se va, ¿el COVID nunca se fue, doctora? No, el COVID nunca se fue y eso es algo que siempre nosotros lo hablamos y con ello también las recomendaciones que fueron modificándose a lo largo de la pandemia para integrar esta vigilancia en lo que fue a partir de marzo de COVID con el resto de las respiratorias. ¿Y esto por qué? Porque durante la época de pandemia el nicho ecológico de las enfermedades respiratorias estaba completamente abocado a COVID, pero pasado, digamos, la tercera ola, con también la situación de vacunación que tenía la población, ya empezaron a circular otros virus. Tal es el caso que en las últimas semanas nuestro mayor predominio de circulación era de influenza tipo B. Por eso, si bien uno tiene que cuidarse de COVID, tiene que cuidarse del resto de las enfermedades respiratorias. Y recordando esto, a partir de marzo, la vigilancia de estas enfermedades de COVID se migró, digamos, al resto de las enfermedades respiratorias, enfocado específicamente a los pacientes de alto riesgo, mayores de 50, menores con comorbilidad, y para nosotros las personas que no tienen esquemas completos también tienen factor de riesgo, porque se ha visto y se ha demostrado ampliamente que la vacuna protege de las formas graves y protege obviamente con ello de todas las consecuencias que puede tener una persona que tiene una evolución mala. Un dato clave, el esquema completo, ¿de cuántas dosis estamos hablando? Bueno, eso va a depender de la condición del paciente. Hay personas que por su condición médica o por el esquema inicial de vacunación recibieron 3 dosis como esquema primario. Una persona mayor de 50 que había recibido, si ustedes recuerdan, 2 dosis de Sinopharm, se indicaba una tercera dosis. Entonces, esas personas tienen como esquema primario 3 dosis, lo cual el primer refuerzo va a ser su 4ª dosis, el segundo refuerzo va a ser su 5ª dosis y el tercer refuerzo va a ser su 6ª dosis. Por eso se modificó la forma también de comunicarlo, para ya dejar de hablar del número de dosis, que depende también de la persona. Recordemos también que cuando se habilitó los permisos de viaje de estas vacunas de excepción, también en esas personas no le cuentan como vacunas de refuerzo, sino que tienen que volver a vacunarse a los 4 meses para tener la inmunidad deseada. Entonces va a depender de cada persona si es primer refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo, con eso la 4ª, claro, 5ª y 6ª dosis. Que hay que tener un refuerzo siempre, ¿no? Hay que tener en esto, el mayor de 18 que ya alcanzó el tiempo de más de 120 días de su segundo refuerzo, ya puede colocarse su tercer refuerzo. ¿Sí? Los adultos generalmente ya tenemos ese tiempo cumplido, pero también va a depender si yo estoy demorado con mis esquemas de vacunación, porque hay mucha gente que se colocaron las primeras dosis y no sus refuerzos, por lo cual su esquema completo va a ser cuando se ponga su primer refuerzo y después irá a los 120 días a colocarse su segundo refuerzo y a los 120 días a colocarse su tercer refuerzo. Doctora, hay mucha gente que dice, bueno, yo que siempre me enfermo en la época de junio, julio, invierno, que es la temporada de las respiratorias, no me agarré nada en esa época, ¿por qué me tendría que cuidar ahora en esta época del año? Estamos viendo distintos comportamientos de lo que tiene que ver con estos contagios, ¿y por qué? Sí, estamos viendo distintos comportamientos en este momento cuando estuvimos viendo y observando el incremento de casos a nivel nacional, que fue dado específicamente por Cava y también por provincia de Buenos Aires. Nosotros no veíamos ese incremento y se había estabilizado. Esa situación hizo que muchas personas concurrieran a centros masivos de testeo, como está haciendo hoy el registro civil, que está atendiendo una demanda provocada también por el fruto del desconocimiento quizás de lo que está pasando y del miedo. Nosotros le llamamos percepción de riesgo. Esa percepción de riesgo aumentó. Entonces, si nosotros vemos las estadísticas, nosotros tenemos un mayor incremento de casos en estas últimas semanas, pero de población que no es la población objetivo de testeo y que estábamos mirando en semanas atrás. Entonces, eso hace
un incremento, pero recordemos esto, las personas que tienen factores de riesgo son las que tenemos que prestar especial cuidado, y estas personas tienen que consultar a un centro de salud para que el médico pueda evaluarlos y pueda saber y darle las indicaciones de cuáles son los síntomas de riesgo para evitar las formas graves o para poder tener una atención temprana. Bien, doctora, estamos llegando a la época de fiestas, estamos viviendo un mundial a pleno, hay muchas juntadas, muchas reuniones, recomendaciones básicas, porque incluso hemos vuelto a ver que la gente comparte a través del mate. Comparte otra vez el mate. Y ni hablar el mate y encima otras cosas más también. En realidad lo que estamos viendo y bueno, gracias también a las coberturas que tuvimos iniciales de vacunación permitieron todos estos, digamos, estas nuevas medidas para llegar a una nueva normalidad. Pero tenemos que seguir sosteniéndola y eso se va a lograr a partir de la vacunación, de tener altas coberturas, a partir del que nos cuidemos. Si tengo síntomas como su compañera, quizás tengo síntomas muy leves y no voy al médico, pero esos síntomas leves tienen que hacernos quedar en casa por lo menos 5 días hasta que haya remisión de síntomas. Si yo en el 5.º día ya no tengo síntomas, yo puedo volver a mi lugar de trabajo o escuela, en tanto y en cuanto utilice barbijo por 5 días más. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay muy baja frecuencia, pero existe todavía la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Entonces yo voy a ir con esa baja probabilidad, pero con un barbijo que va a proteger el resto de las personas. Obviamente, tengo que ser asintomática. Si yo continúo con síntomas, no puedo volver hasta 24 horas de remitido los síntomas. Y eso es válido para los lugares de trabajo, para evitar la transmisión entre los compañeros, y para la escuela en este momento que estamos terminando las clases. Les pedimos a las mamás y a los papás, a las familias, que no lleven a sus niños con síntomas, ni síntomas respiratorios, ni ningún otro, porque recordemos que en este momento estamos también en la etapa donde hay un incremento de casos de diarrea. Y en eso también tenemos que prestar especial cuidado. Viene la época del síndrome urémico y todas las otras diarreas, digamos, debido a las altas temperaturas, porque favorece la proliferación de bacterias, por lo cual es necesario evitar digamos, enviar a los niños a la escuela para que no haya transmisión en los compañeros y haya presencialidad, ¿no? Excelente esto que nos dijo al final, para tener en cuenta los tiempos de aislamiento y la forma de proceder hasta volver a poder estar otra vez en circulación como personas sanas y sin contagiar. Laura López, directora de Epidemiología, muchas gracias por esta visita y por esta charla. Gracias a ustedes.